Rápidamente vamos a buscar en Efesios capítulo número 1, su versículo 7 al 12. Hoy vamos a hablar sobre esta enseñanza acerca de las dispensaciones bíblicas. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 12. Amén, gloria al Señor. Y vamos a leerlo alternadamente, un versículo 1, un versículo ustedes, y al final vamos a tratarnos de leerlos juntos. Gloria al Señor. Decimos de la manera acostumbrada, Efesios capítulo 1, versículo 7 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, unidos, al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites estar en este lugar. Te pido que derrames de tu sabiduría, de tu inteligencia hacia nosotros para poder entender tu bendita palabra, Señor. Aparta todo lo que no es tuyo, aparta todo lo que puede estar estorbando en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares y vamos a meditar sobre el tema de las dispensaciones bíblicas. Y en el versículo 10 dice la palabra de Dios que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Y dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Y esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros comprendamos, aprendamos, y no solamente que aprendamos, sino que también enseñemos. Yo creo que a través de la Biblia se nos damos cuenta, hermanos, que el Evangelio se fue expandiendo porque se predicaba el Evangelio, y el que escuchaba el Evangelio aceptaba a Cristo, y no solamente aceptaba a Cristo, sino que ese Evangelio que había escuchado a través de los apóstoles, ahora esa persona se encargaba, hermanos, de testificar lo que esa palabra recibida, hermanos, hizo efecto en su propia vida. Es decir, que cada uno de nosotros, hermanos, demos testimonio de lo que nosotros aprendemos día con día de las Escrituras. Y es por ello, hermanos, que es indispensable tener un conocimiento profundo acerca de las dispensaciones. Cuando hablamos de la palabra dispensación, tenemos que entender que su significado es el periodo de tiempo. La palabra dispensación significa a un periodo de tiempo, es decir, también definida como tiempo, como era, como etapa o como edad. Es decir, que una dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trataría de manera particular con el hombre. Repito, cuando hablamos de dispensación estamos refiriéndonos
periodo de tiempo. Y en esas dispensaciones, hermanos, el propósito de Dios era de tratar con el hombre dos cosas. ¿Cuáles? Uno de ellos era la responsabilidad que Dios le había dado al ser humano en cada dispensación. Dos, otro de los propósitos de Dios en cada dispensación es que Dios pediría cuenta hacia el hombre por su pecado. Y esto es lo que quiero que usted entienda. En cada dispensación, Dios trataría de manera particular con el hombre, dándole responsabilidades, pero también al mismo tiempo pidiendo que el hombre diera cuentas de sus hechos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Cada dispensación, hermano, Dios pediría cuenta al hombre y le daría algunas responsabilidades, hermanos, de guardar aquí en la tierra. Ahora bien, tenemos que también aprender cuántas dispensaciones hay a través de la historia de la Escritura. Y tenemos que saber que son 7 dispensaciones. Las Escrituras, hermanos, se dividen en tiempo. Desde la creación, hermanos, del hombre hasta encontrarnos con lo que dice las Sagradas Escrituras, un cielo nuevo y una tierra nueva. De las 7 dispensaciones, amados hermanos, 5 de ellas ya se cumplieron. A través de los años, a través del tiempo, 5 dispensaciones ya se han cumplido. ¿Cuáles son? La primera dispensación, hermanos, que encontramos a través de la Biblia es la dispensación de la inocencia. Cuando hablamos de la palabra inocencia, es aquella mente que no tiene ningún mal pensamiento. Y esto, hermanos, lo encontramos desde la creación, hermanos, del hombre. La primera dispensación, y esto lo vamos a ir viendo domingo tras domingo, cada dispensación. Hoy quiero, hermanos, hacerlo general diciendo que los 5 dispensaciones que ya han pasado, uno de ellos es la dispensación de la inocencia, que corresponde de la creación del hombre hasta la caída del hombre. Esa es la primera dispensación. La segunda dispensación que ya ha pasado es la dispensación ya de la conciencia, cuando el hombre ya tuvo conciencia, conociendo el bien y el mal. Esta dispensación, hermano, de la conciencia era desde la caída del hombre. Ahí comenzó una segunda dispensación, era la dispensación de la conciencia, desde la caída del hombre hasta el diluvio. Ahí corresponde la segunda dispensación. La tercera dispensación, hermanos, que ha pasado es la dispensación del gobierno humano. Esta dispensación corresponde desde Noé, desde el diluvio, hasta la época de Abraham. Tercera dispensación. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa, o otros le denominan como la dispensación de los patriarcas, que corresponde desde Abraham hasta Moisés. Hasta aquí quiero que usted entienda cómo está clasificado, hermanos,
la dispensación, desde cómo comenzó y hasta cuándo concluyó. No hubo, hermanos, una separación, o no hubo, hermanos, un lazo de reposo, sino que cuando se terminó, hermanos, una dispensación, comenzó la otra. La quinta dispensación es la dispensación de la ley, hermanos, donde aún todavía algunos, lo que dice Apocalipsis, que se creen judíos y no lo son, hoy en día se mantienen, hermanos, en esta dispensación, en la dispensación de la ley. La dispensación de la ley comenzó, hermanos, desde Moisés. Acuérdese de los mandamientos. ¿Y hasta cuándo concluyó, hermanos, esta dispensación de la ley? Hay un versículo en Gálatas donde dice que el fin de la ley es Cristo. Esta dispensación de la ley comenzó desde el tiempo de Moisés hasta la muerte de Cristo. Ahí, hermanos, ahí se terminó esa quinta dispensación de la ley. Y a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, comienza una sexta dispensación, que es la que aún todavía nosotros estamos viviendo. Y que esta dispensación, hermanos, está pronto a acabarse. Que esta dispensación está pronto a llegar a su final. Solo que aún todavía no ha llegado a su final, porque aún tenemos a un abogado que intercede, que está pidiendo al Padre aún poquito más de tiempo para que el hombre venga a los pies de Cristo y se salve. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia, donde algunos piensan que la dispensación de la gracia es más fácil que la dispensación de la ley. Porque en la dispensación de la ley, hermanos, se tenía que cumplir, y toda persona que no obedecía a la ley, ¿qué hacían con la gente? Eran asesinadas. Pero no se equivoque y piense que porque estamos bajo la gracia es una dispensación fácil. Porque acordémonos que la Biblia nos dice que es lento para la ira, pero grande es su misericordia. Y muchos por ello, porque están viviendo bajo la gracia, han ignorado las oportunidades que Dios ha dado al hombre para salvarlo. Porque en cada dispensación Dios tuvo que crear un propósito para hacer que el hombre, después de su caída, obtuviera la salvación y no terminara en muerte. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En esta dispensación de la gracia, hermano, decíamos, comienza desde el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario. Y ahí, hermanos, gloria al Señor, conocemos que en la dispensación de la gracia, en ese periodo, surge, hermanos, la iglesia, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, hermanos, que esta dispensación comenzó desde el Calvario y ha de determinar y ha de llegar hermanos, al final, a la conclusión, en el arrebatamiento
asunto que, como decimos que la dispensación es un periodo de tiempo, hemos conocido, hermanos, gloria al Señor, los tiempos de dónde comenzó y cómo y hacia dónde termina, y lo sabemos perfectamente que la dispensación de la gracia comenzó en el Calvario, hermanos, en la muerte de Cristo, y ha de terminar y de concluir, hermanos, en el arrebatamiento. Cuando esto pase, amados hermanos, entonces dará inicio la última dispensación, que es la dispensación del milenio. Que esta dispensación durará mil años. Y esta dispensación comienza desde la segunda venida de Cristo. Desde la segunda venida de Cristo en gloria, donde la expresión de la palabra en Apocalipsis dice que de donde todo ojo le verá, y ha de concluir hasta el juicio del gran trono blanco. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Usted comprende ahora el comienzo y el final de una manera general acerca de la dispensación. Pero hay algo que también tenemos que entender. Todas las dispensaciones, las que han habido, las 5 y los que han de llegar, hermanos, a concluir la sexta y comenzar la séptima, todas las dispensaciones han de terminar en juicio. Esto quiero que usted entienda. Cada dispensación habría de terminar con juicio. ¿Por qué creen entonces que cuando concluya la dispensación de la gracia, qué cosa viene después? Antes de la séptima dispensación. Juicio. Y en cada dispensación que vamos a ver, hermanos, cada dispensación terminó en juicio. Y si nos damos cuenta que en la última, después en la conclusión de la dispensación del milenio, viene el juicio del gran trono blanco, y ha de concluir con eso. Es decir, que todas las dispensaciones, hermanos, han de terminar en juicio. En cada dispensación Dios hizo un propósito para salvar al hombre. ¿Pero qué hizo el hombre, hermano? Y nos vamos a dar cuenta en las dispensaciones que el mismo hombre desaprovechó las oportunidades. Y hoy en día, pónganse de pie, lo mismo está pasando en esta dispensación. Dios nos dio una responsabilidad a nosotros, la iglesia, hermano, antes que Él venga por su iglesia. Y por supuesto, va a pedir cuentas también por los pecados. Pero hay una manera, hermanos, de ser justificado. Es viniendo a Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Es triste que aún el hombre, cuando Dios siempre trata de buscar un medio para salvar al ser humano, el mismo ser humano ignora y desaprovecha las oportunidades que Dios hace para salvar la raza humana. Hoy Dios quiere que usted no lo ignore, no lo desaproveche, porque después de la conclusión de esta dispensación viene juicio, y un juicio terrible, que la misma Biblia dice: ¿quién se mantendrá de pie? Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús,